La Iglesia acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana. Comenzamos. Buenas noches. Hoy veremos el pasaje de Lucas. Ya veíamos el martes pasado también un pasaje de Lucas donde veíamos la dificultad de la iglesia en cuanto a reconocer a los otros, y esto lo desarrollaba a partir de Pedro y de Cornelio, uno que representaba a los judíos y Cornelio por su parte que representaba a los paganos, a los publicanos. Ahora vamos a tener otros personajes, el Espíritu Santo, a Felipe y al etíope, que vendría a hacer el papel del extranjero. Y también pues teniendo en cuenta la dificultad que esto ha creado a la iglesia o a las primeras comunidades cristianas, y de esta manera pues tener algunos fundamentos bíblicos, algunas actitudes nuevas que nos puedan ayudar a reconocer al extranjero. Y para ello pues les invito a tener presente el pasaje del capítulo 8, donde vamos a ver a estos personajes. Quisiera dar lectura a estos versículos. Estamos en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles y les leo del versículo 5 al 7 y después daré un salto a el relato de estos dos personajes. En el versículo 5 dice: Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas, y los espíritus salían de ellas gritando, y también muchos paralíticos y tullidos eran sanados. Por esta causa hubo una gran alegría en el pueblo. Y así damos el salto hasta el versículo 26. Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y vete al sur, por el camino de Jerusalén a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue, y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan, así tampoco abrió él la boca. Fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar
de su descendencia, porque su vida fue arrancada de la tierra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo: aquí hay agua. ¿Hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro, y los dos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y el funcionario no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y pasó de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia hasta llegar a Cesarea. Palabra de Dios. Es un pasaje que tiene en sí una gran riqueza literaria y también pues como decía, un horizonte de apertura, de convivencia, de acogida, y se da en un ambiente de evangelización. Tendríamos que primeramente ver de qué Felipe se trata. Hay algunos personajes que llevan este nombre, que son conocidos en el Evangelio, o al menos que han tenido o han sido mencionados en las Sagradas Escrituras. Y es un nombre con un cierto relieve, y por ello tendríamos que pensar en aquel Felipe que sigue a Jesús y que entrará a formar del grupo de los 12. Es una llamada directa por parte de Jesús, y Jesús se lo encuentra y le dice: sígueme. Nos dice que este Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Después hay otro Felipe que viene a ser hijo de Herodes, recordado por el mismo Lucas, y este viene a ser príncipe de la región de Iturea y es esposo de Salomé, hija de la célebre y terrible Herodías, causa de la muerte de Juan el Bautista. Y tenemos otro que es el predicador activo en más lugares, según los Hechos de los Apóstoles. Es en el capítulo 6, y estos pasajes que les leí desde el versículo 5 del capítulo 8 hasta el versículo 40. Y este personaje, por su desempeño, por su afán de llevar el Evangelio, recibió el mote de Felipe el Evangelista, en el sentido pues del anunciador del Evangelio. Es el segundo de los 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entre ellos pues estaba Esteban, un personaje que, o al menos entre Esteban y este Felipe, pues nos hace ver que no solo se dedicaban al servicio de la palabra, al servicio de las mesas o la atención a estas mujeres viudas, que era precisamente
la razón por las cuales fueron escogidos estos 7 varones, para que los apóstoles se dedicaran realmente a la palabra. Pero vemos que Esteban es uno de los que proclamaba la palabra y que fue ejecutado por Saulo de Tarso, y de ahí pues veremos después cómo muchos miembros de la iglesia, de la primera comunidad, tendrán que huir. Entre ellos pues está Felipe, que huye de Jerusalén y se hace evangelizador en Samaria con extraordinarios resultados, no solo por su persona, sino también por sus hijas, que son conocidas como profetisas, donde se puede ver que se complementan sus características. De Samaria, Felipe regresa a Jerusalén, y un día, por inspiración sobrenatural, se hallaba a lo largo del camino para Gaza, donde encuentra a un extranjero, seguramente, como dice el texto, un alto funcionario, porque viajaba en una carroza señorial. Estamos ya por irnos a la pausa. Espero que se den la oportunidad de darle otra leída y regresar para comprender realmente este sentido de este pasaje. Ya volvemos. De lugar en lugar, de país en país, yo me fui inmigrando de lugar en lugar. La familia es el cimiento de la humanidad, y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada, y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Coinonía Radio. Desde la cuna de la iglesia. Coinonía Radio, 1420 AM. Bien, Felipe se encuentra con este funcionario, de alguna manera movido por el espíritu, algo sobrenatural, y todo esto pues nos lleva a ver la trama narrativa del libro. Había fuertes oposiciones al anuncio de la muerte y de la resurrección de Jesús. Esto
al menos manifiesta un rápido desarrollo, tanto en los libros de los Hechos de los Apóstoles como en las cartas del Nuevo Testamento. Sabemos que desde su nacimiento la comunidad cristiana se difundió rápidamente con la fundación de varios centros de reuniones, y por ello Lucas está interesado en proponer esta actividad evangélica de Felipe. Es común en los escritos de Lucas el decir que la palabra de Dios crecía, y junto a la palabra de Dios pues también crecía una comunidad de creyentes. Es principalmente el evento de Pentecostés donde vemos cómo fueron bautizados cerca de 3,000 personas, y después veremos un relato de 5,000, y así se iban añadiendo al Señor más creyentes. Todo esto por los signos, las señales que hacían los apóstoles, los portentos que hacían entre el pueblo, y cómo todos de alguna manera se reunían después en el portón de Salomón. Vendrá la primera persecución en Jerusalén. Salir de Jerusalén pues implica problemas. Ya vemos propiamente este mensaje, como Felipe tendrá esta dificultad, este problema. Vemos a los discípulos de Emaús cómo salen de Jerusalén con esa dificultad de desesperanza, en fin. La iglesia de Jerusalén, al enterarse que muchos de los gentiles se habían convertido a Cristo, envió a Bernabé, el cual, constatando el progreso de la iglesia entre ellos, se alegró, exhortando a todos a permanecer fieles al Señor con un firme propósito de corazón. Después también será Pablo quien en Antioquía estuvieron cerca de un año participando en reuniones de la iglesia y enseñando a un gran número de personas. Y es ahí en Antioquía donde se ve un éxito, donde fueron llamados cristianos. Esto pues de alguna manera nos hace ver el crecimiento, la rapidez de las comunidades cristianas. Y es aquí donde quisiéramos contextualizar el papel que tiene Felipe. Su objeto es el presentar la obra de Jesús, evangelizar. Y como decía ya, sus 4 hijas pues tienen también esta labor de anunciar la bella noticia, y así se nos coloca a Felipe y a sus hijas en una misma línea. Bien, este eunuco que viene a ser un extranjero y que viene a plasmar esta dificultad, primeramente no podrá participar en la asamblea de Yahvé, puesto que posee los testículos aplastados, o bien puede ser que esté mutilado. Es uno de los personajes. También pues tenemos al Espíritu Santo como un personaje principal, que es prácticamente el personaje que vemos ya desde el mismo Evangelio, que lo presenta Lucas en el primer
capítulo del Evangelio y será un protagonista en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Podemos decir que es el tiempo del Espíritu, el tiempo de la realización de las promesas mesiánicas. Este eunuco del capítulo 8 realmente lo tiene presente la Torá. Es primeramente una persona que está mutilada y es una persona extranjera. Por estas dos razones pudiéramos decir que no tiene esta oportunidad de profesar esta fe. Se ve movido, atraído a Jerusalén, la curiosidad, algo lo trae a Jerusalén, y también vemos que tiene la intención de conocer algo de la persona o de lo que está sucediendo en Jerusalén. Y es aquí donde viene a darse este encuentro con Felipe. Hay, ante todo, un encuentro que favorece el diálogo, un diálogo catequético en forma de evangelización. Y todo esto se va a cerrar en un momento sacramental que es también el culmen de este relato. Si leen el capítulo 24 de Lucas, verán que casi es el mismo esquema. Jesús que se junta a estos dos discípulos, a Cleofas y al otro, y les explica las Escrituras. Después es el momento de la Eucaristía, fraccionan el pan, una alegría y hay un movimiento de regreso a Jerusalén. Aquí el etíope pues es también un hombre que va en un estado de incomprensión, no entiende, y es aquí donde Felipe entra a explicarle las Escrituras y llega a este momento de sacramental, pero aquí no será la Eucaristía, sino será el bautismo, y habrá una profunda alegría como en los discípulos de Emaús, Cleofas y el otro, que regresan alegres a Jerusalén a reunirse con los otros. Este etíope pues probablemente regresa a su país con esta alegría de considerarse realmente también un hombre salvado, un hombre a vivir estas promesas que Dios ha hecho para el pueblo de Israel, y que él ve esta posibilidad de también ser pues fecundo. Es y se trata de una liturgia singular en acto. El bautismo, lo vemos, está reducido a lo esencial. No hay una profesión de fe, no hay realmente un cuestionamiento, etcétera. Simplemente es una iniciativa del etíope, ¿verdad? De decir, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Aquí lo que podemos pensar es que Lucas quiere evidenciar no solamente la novedad absoluta del bautismo en contraposición con la iniciación judía, sino que más bien quiere subrayar el bautismo. Sin una verdadera iniciación cristiana, realmente esto vendría a ser reducido a un rito mágico, y de esta manera lo pone por encima de la circuncisión hebraica. Entonces ya vemos una iniciación que es entrar a esta nueva vida. Pero todo esto se da previo a esta exposición del Evangelio que hace Felipe al eunuco. Ya volvemos.
leche, tomates, piña, plátano. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta 325013-788447. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Piña, plátano, algodón, y en la construcción dejé todo mi sudor para sobrevivir y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes. Bien, el personaje Felipe abraza la fe al recibir el bautismo y de esta manera forma parte de esta promesa que de momento se veía imposible para él por las dos razones de estar mutilado y la otra de venir de muy lejos, de ser propiamente un extranjero. Estaba lejos Saulo por ser un perseguidor de la iglesia, estaba lejos Cornelio por ser un pagano y este eunuco pues no estaba realmente tan cerca en comparación con ellos. Era realmente quizá el que estaba más lejos de estos personajes. Pero es esta obediencia al Espíritu lo que de alguna manera lo va insertando y también el no quedarse con la duda, el preguntar. El que no pregunta es Felipe al Espíritu Santo: ¿por qué me empujas hacia el desierto? ¿Qué horizonte puedo encontrar ahí? ¿Qué realización podré tener? Y realmente se deja llevar, pero sí le preguntará al eunuco. Hará realmente un papel de exégeta, hará la función de ayudar a sacar el pensamiento que viene y que trae consigo el etíope. Entonces podemos decir que, como en el ambiente profano, Felipe va a ser un verdadero maestro, en el sentido de que actúa como aquel que ayuda al alumno a descubrir por sí mismo la verdad y de esta manera enamorarse y buscarla sin descanso. Esto que en la filosofía se conoció como la mayéutica, Sócrates, Platón, que hacían como el papel de la partera, ayudar a sacar la luz, las ideas que había en el hombre. Pues así también Felipe hace de maestro aquí
y ayuda a Felipe a sacar la verdad y a enamorarse de ella. Es también significativo deducir que la acción típica del discípulo no es aprender, sino meterse detrás de las huellas del Evangelio. El eunuco es el hombre más lejano del pueblo de Israel y difícil de ser un imitador, difícil de ser un discípulo, más bien es un servidor oficial de una reina, pero parecía que no lograría entrar en esta situación. El eunuco pues es el hombre de muchas preguntas que desea comprender aquello que está leyendo y que pide con firmeza. Mira, hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Sus preguntas frustradas hasta el encuentro con Felipe se aplacan únicamente de frente al sacramento del bautismo. Y estas preguntas, esta incomprensión, se va a transformar en una alegría. Lo que será, como decía anteriormente, en los discípulos de Emaús, una desesperanza, un fracaso, un sentimiento de fracaso, se transformará en una alegría. La alegría de la salvación y del encuentro, no solo con este personaje Felipe, que es lo que aplaca esta serie de preguntas, sino sobre todo con Jesús de Nazaret. Ha encontrado a Felipe, pero mediante este apóstol ha encontrado a Cristo. Y el eunuco, pues así puede ser presentado gracias a este encuentro como el primer misionero de la iglesia de Etiopía. Lo que ha llamado profundamente la atención a este extranjero, pues sin duda ha sido el pasaje de Isaías, el capítulo 53, dice: como cordero llevado al matadero, y cual oveja ante sus esquiladores enmudecía, y no abre la boca. En su humillación el juicio le ha sido negado, y a su generación, ¿quién tiene en cuenta? Es él quien de alguna manera se identifica también con este personaje, porque él vive la esterilidad, también está condenado a no tener una generación, a no tener hijos, y por ello es que está muy interesado en que Felipe le haga de exégeta, le explique a qué se está refiriendo propiamente esto. Y no por nada, pues Lucas omite las afirmaciones contextuales sobre la muerte del siervo a causa de los pecados de su pueblo, y de tal manera concentra toda la atención sobre la posteridad innumerable del siervo, que en la catequesis de Felipe es Jesús mismo. Todavía a la luz de Cristo se comprende que no solamente ese pasaje habla de Jesús, sino del mismo eunuco llamado del Espíritu para entrar a la comunidad de los creyentes. De quién habla, sino también de el mismo eunuco. La Escritura, iluminada a la luz de Cristo, no solamente habla de Él, sino de cada creyente en Él. Ya veíamos en momentos pasados
cómo Jesús se hace el extranjero, se hace el extraño, el irreconocible, etcétera, para que los otros se acerquen y descubran este misterio y Él también tenga la oportunidad de revelar, de manifestar su persona. Entonces, la humillación del siervo por sus sufrimientos resulta humillación de Cristo hasta la muerte de cruz, como lo evidencia el himno de los filipenses, hasta compartir mediante Felipe la condición del más lejano de su pueblo. Así se realiza no solamente el canto del siervo, sino la particular profecía de Isaías 56 sobre la prodigiosa fecundidad de quien es estéril. Este etíope ya no será llamado árbol seco, o no será ya señalado por su marginación, su exclusión, su condición de mutilado, ni de extranjero, sino será más bien una referencia de quien ha tenido esta apertura, de quien ha tenido esta búsqueda de su realización como persona. Desde el mismo hecho de entrar al desierto, el desierto pareciera ser contrario a la búsqueda de nuestra realización, a la búsqueda de la misma vida, y pues este hombre ahí fue realmente encontrado, y de ahí logra ya sacar este favor, ser insertado en el pueblo de Dios. Gracias pues al Espíritu, gracias a la disponibilidad de Felipe de obedecer a esta inspiración del Espíritu y de dar a conocer la palabra, la experiencia que él tuvo de cerca con Jesús. Ya volvemos. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor inmigrante. ¿Sabías que los pioneros del Evangelio en la península de Baja California fueron los jesuitas, los franciscanos y los dominicos? 50 aniversario, Diócesis de Tijuana, 1964-2014. Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. La Arquidiócesis de Tijuana, a través de la comisión organizadora del año jubilar por el 50 aniversario de la diócesis, invita a su ciclo de conferencias Misioneros y Clero Regular para el mes de febrero. 26 de febrero se realizará una mesa redonda, Los Albores Evangelizadores, labor misional de jesuitas, franciscanos y dominicos en las Californias, donde participarán Fray Martín de Porres Walsh, Reverendo Antonio Oseguera Maldonado y Fray Juan Ignacio Muruaréchiga, a las 6 de la tarde. Esta conferencia se impartirá en el Museo de Historia del antiguo Palacio Municipal. 50 aniversario de la Diócesis de Tijuana. Tú eres parte de esta fiesta. La Arquidiócesis de Tijuana, a través de la Pastoral Educativa, te invita a la 13ª Marcha por la Vida y por la Paz. Un canto a la vida, construyendo la paz. 10 de marzo, 9 de la mañana. Con el nuevo horario. Te esperamos en la calle Santa María, aledaña al Extoreo de Tijuana, para llegar juntos a la unidad deportiva CREA. Ahí el excelentísimo señor arzobispo Rafael Romo Muñoz presidirá la misa dominical. Asiste con playera blanca y globos blancos. Arquidiócesis de Tijuana y Pastoral Educativa invitan. Noche de alabanza con Sandy Caldera Band.
Este martes 5 de marzo, Parroquia Nuestra Señora del Refugio, a las 7 p.m., Colonia Hidalgo. Para mayor informe, comunícate al teléfono 685-5288. Cooperación 30 pesos. Noche de alabanza con Sandy Caldera Band. Comunidad Coinonía invita. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Coseché tomates, piña, plátano, algodón, y en la construcción dejé todo mi sudor para sobrevivir y dejar lo mejor de mí. Bien, hoy que estamos después de la asamblea, que se nos invita a nuevos espacios de evangelización, de transmisión del Evangelio, pues este pasaje de alguna manera nos habla de ese espacio. Al menos el Evangelio de Lucas es presentado como un camino donde hay fatiga, donde hay cansancio, y es sobre todo un camino que va dependiente, así es que se requiere mayor fuerza, mayor voluntad para subir hasta la parte más alta. Es decir, el Evangelio empieza en la parte más baja, el Mar Rojo, hasta el Gólgota, hasta lo más alto, y esto requiere pues mucho esfuerzo. Y aquí pues también nos presenta un camino. Al menos Saulo se lo encuentra también en la calzada de Damasco. Aquí también nos habla de la calzada sobre la cual camina este etíope. Podemos decir que la calzada es el lugar privilegiado de la iglesia. La calzada del hombre que camina solo cuando es desierta y que no comprende el camino del encuentro con Cristo. El eunuco en sí no logra encontrar el camino. Quizá le habremos puesto al Espíritu las mismas preguntas que Ananías dirigió al Señor inmediatamente después del encuentro con Saulo sobre la calzada de Damasco. Pero es el Espíritu el que rompe cual sea la división o barrera social, religiosa, para permitir encontrar o encontrarse con la persona humana. Somos llamados a descubrir el carisma de la exégesis en la comunidad cristiana, no como eruditos, como expertos sobre las Escrituras, sino más bien en esa obediencia difícil y alegre a la palabra que, diciendo de Cristo, dice de cada hombre, de cada uno de nosotros. Exégesis como negación de la manipulación de la palabra, más bien como una afirmación de esta potencia profética en la comunidad de los creyentes. Una de las expresiones más audaces del cristianismo primitivo se encuentra en Gálatas, que dice: pues los que fueron bautizados en Cristo se vistieron de Cristo. No existe judío ni griego, no existe ni esclavo ni libre, no existe varón ni hembra, pues todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ser en Cristo Jesús, ser hermanos, ser hijos y ser comunidad, ser un todo. Y todo ello pues gracias a su encarnación, gracias a su filiación. Propiamente la acogida de los extranjeros a pleno título como constitutiva de su ser
caracteriza a la iglesia que nace del fondo judaico. Y esta acogida permanece como sello de garantía de la iglesia de Dios. Es la iglesia quien no debe hacer propiamente distinción de personas. Es la iglesia quien debe decir que en ella no hay extranjeros, que en ella no hay realmente una nación privilegiada, que la iglesia no hace ninguna distinción. Más bien, la iglesia es quien congrega a los hijos, quien es iglesia de gentes, es propiamente permanecer en este Israel. Y pues decimos, la iglesia es y permanece un signo, una contraseña de una vocación al exilio, a la diáspora, a la dispersión entre las culturas y las etnias, sin jamás identificarse con una de manera específica, con una etnia o una cultura. En efecto, si esto ocurriera, la iglesia no podría ser más profecía y signo del reino universal, y no sería más una madre que acoge, una madre que está atenta a la necesidad de cada hombre, sin importarle su procedencia, la lejanía o la cercanía, sin preferencia de personas, sino que demostraría fundarse simplemente sobre lógicas de algún partido, de alguna organización, y ser parte pues de una estructura que divide. Y en ese sentido no estaría en grado de acoger a los extranjeros, a los otros en su seno, impidiendo a ellos de acceder a la vida de Cristo. Y precisamente esto nos dice que el problema de la acogida a los extranjeros viene a comprometer la naturaleza misma de la iglesia y a verificar su fidelidad a la misión salvífica del Evangelio. Y pues bien, como hemos visto, pues había donde hay una situación de miedo, de desilusión, de rebelión, de soledad y de fin de toda esperanza, de amargura, de cansancio, de necesidad, que es prácticamente lo que podemos ver en los diversos pasajes de Lucas, y de manera especial en este que hemos tratado hoy en la persona del etíope. Pues vemos que más bien en cuanto el otro se sienta alejado, lejos, el hombre se acerque para con ello acercarle a Jesús, llevarlo hacia la alegría, hacia la comunión, es decir, al encuentro con los otros. Este hombre, gracias a esta experiencia, después de cierta dificultad, pues va y lleva esta noticia, la comunica seguramente a los suyos, y con esto pues alarga los horizontes sobre los otros, y al menos Felipe alargó el horizonte, salió de su comodidad, empujado por la acción del Espíritu, para ir hacia los otros, a los muchos, aquellos que tienen sed, aquellos que tienen hambre, aquellos
que viven una cierta injusticia. Y es ahí pues donde hay que llegar a alimentar, a saciar, a dar de beber, y de esa manera la obediencia a la inspiración del Espíritu, pues sin duda que fue una gran ventaja para este extranjero. Y yo creo que así podemos explicarnos cómo nuestra iglesia se ha extendido, ha llegado a otras etnias, como hoy pues somos una multitud gracias a la acción del Espíritu y gracias a estos hombres como Felipe, que se dan así para la evangelización, y también hombres dispuestos, hambrientos de un reconocimiento de justicia, de una búsqueda, de un ideal, de un modelo de fe. Pero quizá es reconocer esta experiencia de Jesús que muere por nosotros, que muere por todos. Y es esto lo que le dio esta gran esperanza a este etíope, que Jesús moría también por él y por sus paisanos. Nos vemos la próxima semana, espero que haya sido de su agrado. Gracias por haber participado con nosotros en este tu programa Movilidad Humana. Te invitamos a que vuelvas a estar con nosotros la próxima semana por este tu canal, Radio Koinonia 1420 AM, www.tjcatólico.com. De lugar en lugar, de país en país. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.